Resumen informativo en Central FM. Vamos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando a usted en esta mañana. Empiezo por decir una sentencia: divide y vencerás. Donald Trump polariza al Congreso de México. Empezaron, yo nunca sí lo pensé, pero no tan rápido. Ya Porfirio Muñoz Ledo, que tiene una vocación por ser oposición, ya se está oponiendo al presidente. Sí. Bueno, hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo también en su momento desafió al presidente de la República en el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Con Cuauhtémoc Cárdenas hizo el rompimiento más importante dentro de este partido, que era el partido en el poder y además era el partidazo, ¿no? Era el que todo lo podía, y Porfirio Muñoz Ledo ya tiene una historia, y qué bueno, creo que a Andrés Manuel López Obrador le hace falta este tipo de comentarios, este tipo de voces, porque a nadie le va a beneficiar tener un presidente omnipotente y sobre todo sordo. Ya se veía venir esto desde el evento en donde se convirtió el fracaso en triunfo, en Tijuana, cuando Porfirio Muñoz Ledo habló del oscuro favor que este acuerdo le hacía a los Estados Unidos. Hablamos del tema de carácter migratorio, en donde la contención de los migrantes en la frontera sur le haría más fácil el trabajo a los Estados Unidos. Divide y vencerás. Donald Trump polariza al Congreso de México, como les digo, y Porfirio, el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, acusó a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores, de invadir, lo que decíamos ayer, invadir y privar ilegalmente facultades a la Secretaría de Gobernación en temas migratorios y de seguridad. Gobernación fue privada ilegalmente de sus funciones. Está violando el artículo 27, fracción 33 de la ley orgánica. Sí, lo que está diciendo Porfirio Muñoz Ledo es estas instancias que el presidente le encarga a Marcelo para que él sea el que controle la frontera sur, le tocan a la Secretaría de Gobernación, y para el caso Porfirio no menciona, pero le toca a la Secretaría de Seguridad Pública, a el señor Alfonso Durazo, a Olga Sánchez Cordero, y el presidente, ignorando, espero que no sea ignorando, pero en fin, ignorando o haciendo a un lado al organigrama que rige su gobierno, le encarga a Marcelo Ebrard la migración en la frontera, la contención de la migración en la frontera sur. Y con ello, no solamente es la invasión de las acciones de ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores haciendo las funciones de Olga Sánchez y de Durazo, y por otra parte, le da el mando de la Guardia Nacional de 6,000 elementos al canciller. Sí, de hecho, ya ayer se calificaba a Marcelo Ebrard como el vicepresidente de México, ¿no? Que de facto siempre lo ha habido. Con Peña Nieto, Videgaray era el que finalmente ordenaba, estuviera en la Secretaría de Hacienda o estuviera en la Cancillería. Él mandaba. Siempre él mandaba, pero era por un poder tras el trono, Pedro. Con Marcelo Ebrard es un poder completamente público y visible, que es lo que está haciendo, que de hecho ayer en la tarde, después de las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, empezó a manejarse un rumor, y de hecho uno de los medios de comunicación allegados a Andrés Manuel López Obrador lo publicó, diciendo que se había nombrado a Marcelo Ebrard secretario de Gobernación y se formalizaba la salida de Olga Sánchez Cordero del gabinete. Bajaron el tuit porque de plano publicaron un tuit con esta información, que Carlos Salazar era ya el canciller, Marcelo Ebrard el secretario, ¿no? Carlos Salazar el canciller y Marcelo Ebrard el secretario de Gobernación. Olga Sánchez salía del gabinete, tuvieron que bajar el tuit, pero el rumor ahí está, ¿eh? ¿Saben qué? El descontrol del gobierno mexicano es total y no hay una ortodoxia, porque yo creo que un gobierno debe de ser, digamos, observante de sus instituciones. Y si hoy por la mañana amanece un presidente diciendo, pues te encargo estas labores de contención migratoria a ti, canciller, pues ¿en dónde estoy dejando a la secretaria de Gobernación? ¿En dónde? En una violación a la ley interna para satisfacer una demanda de los Estados Unidos, se acepta la condición de tercer país seguro, que aquí hemos dicho desde que vino el acuerdo, que ya éramos tercer país seguro, nos convertiría en un país enjaulado
es una parálisis, dice Porfirio Muñoz Ledo. La Guardia Nacional es nuestro muro en la frontera sur, según protesta, fue creada para combatir delincuentes y no para combatir migrantes, fustigaba Porfirio. Salieron las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es, Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es, y se lo pruebo. Fíjense, no, pues ahí está. Ese es un acto absoluto de protesta, iba a decir de rebeldía, pero es protesta, porque lo que está defendiendo Porfirio es la institucionalidad del gabinete. Ahora, no solamente es Porfirio, Pedro, es el poder, es un poder del Estado quien, a través de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, le dice no al presidente de la República. Esto podría convertirse en un contrapeso y además llamar a cuentas a los funcionarios y decirle, esto no puede ser así. Puede llamar a Marcelo Ebrard. ¿Sabes qué está muy interesante? ¿Cómo se leerá esto en el Departamento de Estado norteamericano? Sí. Y porque ya amenazó Trump a los legisladores mexicanos que si no aprueban esto, otra vez los aranceles. Ahora les ponen los aranceles. Tras su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Constitución en materia de inmigración. Propone que las autoridades velarán porque nuestros compatriotas en el extranjero ejerzan sus derechos humanos, cualquiera que sea su estatus migratorio. Propone a que toda persona tiene derecho al otorgamiento de asilo por cuestiones políticas e ideológicas, así como al reconocimiento de la condición de refugiado por crisis humanitaria de conformidad con tratados internacionales. Marcelo Ebrard, por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que la Comisión Especial para la Atención de Migrantes alista un protocolo para guiar el actuar de la Guardia Nacional. Este anuncio lo tendría que estar haciendo Olga Sánchez Cordero. Y lo hace Marcelo así. Hay un protocolo general, pero estamos haciendo uno para este operativo en particular. Fíjense nada más. Ebrard adelantó que el próximo martes 18 de junio la comisión se reunirá con representantes de la ACNUR en México para determinar guías de acción específicas para niños migrantes. ¿Cómo es posible que estén tantos niños no acompañados siendo utilizados para ir a Estados Unidos y sacar un permiso de trabajo? Porque para eso es. No digo que todos, pero una parte importante. Entonces estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por ello, dice Marcelo. Ahora, este no es un asunto que le toca a los Estados Unidos. El cómo es posible que haya tantos niños, lo que le está hablando Marcelo, que ya es vicepresidente, le está hablando a los países de América Central. ¿Cómo mandan chamacos así? Es lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo mandan chamacos así? Que los mandan sin padres, los mandan sin lana, los mandan a la buena de Dios para tratar de salvarse. Y ahí hay una gran cantidad de chamacos que están llegando solitos a la frontera con los Estados Unidos, que ya incluso fue esto denunciado por el propio presidente Donald Trump. Ahora, si el gobierno mexicano no quiere ver que el manejo de los migrantes en Centroamérica y en México y propio en los Estados Unidos es por las mafias de tratantes y de polleros, estamos en un serio error. O sea, si creemos que llegan las familias solas, con sus propios esfuerzos a estos lugares, estamos realmente viendo una perspectiva muy mala de la migración. En ningún momento, Pedro, he visto que el gobierno mexicano hable de un ataque frontal en contra de las bandas de polleros y de tratantes. Y ahí también, ¿sabes quién se equivoca? Porfirio. Porque Porfirio se enarbola en esta bandera de derechos de los migrantes a migrar. No, bueno, pero detrás de todo ello hay delincuencia organizada, hay polleros, hay tráfico de órganos, hay tráfico de niños, hay tráfico de mujeres, de drogas, hay trasiego de armas, hay todo. Entonces, no es nada más el derecho de los migrantes a migrar, no. Es todo lo subyacente a la migración, en donde a río revuelto, pues, Porfirio, entiendo que vayas por los derechos del hombre, pero los derechos del hombre son para los hombres derechos, ¿no? Sí. Es algo que tenemos que darnos cuenta. Vivimos en una situación de emergencia migratoria, admite Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración de Gobernación. Explicó que Estados Unidos podría enviar a México más de 50,000 migrantes para que esperen respuesta, y va a ser más, respuesta a petición de asilo en los Estados Unidos, luego del acuerdo migratorio bilateral alcanzado.
puntualizó que tan solo en mayo más de 150,000 indocumentados cruzaron por la frontera sur de México hacia la Unión Americana. Y aquí lo que me extraña es que tenga cifras. No tiene ni una el gobierno mexicano. En fin, ya Alejandro ya tiene una. Reconocimiento de que vivimos una situación de emergencia que reclama de la acción firme del Estado en concurrencia con la sociedad. Desde finales de enero y hasta primeros días de junio ya había poco más de 12,000 migrantes de terceros países enviados a México, principalmente por cruces fronterizos de Baja California y también de Chihuahua. El gobierno desplegará un operativo con efectivos del Ejército y la Marina por aire, mar y tierra en 23 puntos de cruce en la frontera sur. Además, instalará retenes militares en carreteras con la consigna de frenar el avance de autobuses o de vehículos que pueden llevar migrantes. Eso es un muro. Es un muro por donde lo quieran ver y es un muro pagado por México, justo como lo quería Donald Trump. México no tiene la capacidad de convertirse en un tercer país seguro y procesar las solicitudes de refugio de quienes llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, según advierten especialistas. No hay una infraestructura para el Instituto Nacional de Migración, imagínense ustedes, para llevar el control de toda esta gente, en todo lo que esta gente necesite estando en territorio mexicano. Y no solamente no hay esos controles, no hay el dinero para hacerlo. Y dice el presidente que esto lo va a pagar con el avión presidencial, que por cierto sigue guardado en un hangar en California. Los mexicanos dejaron por primera vez de representar más de la mitad de los indocumentados para los Estados Unidos, según un estudio difundido por el Pew Central Research Center ahí en Washington. El número de mexicanos indocumentados en la Unión Americana en 2017 es el más bajo desde el 2001. Es decir, hay en proporción, más centroamericanos que mexicanos tratando de pasar la frontera para irse a trabajar a los Estados Unidos. Donald Trump volvió a amenazar a México, advirtió que si nuestro país no logra reducir los flujos de migrantes rumbo a Estados Unidos, impondrá medidas aún más duras para presionar a Andrés Manuel López Obrador a que actúe. Se trata de una fase 2, así le llamó, es a second stage, una fase 2, por si el acuerdo migratorio bilateral alcanzado hace 5 días no funciona, según explicaba Ufano el día de ayer. No quiso proporcionar detalles, solamente dijo que si México hace un buen trabajo, no va a haber ningún problema. If Mexico does a great job, then you're not going to have very many people coming up. If they don't, then we have phase 2. Phase 2 is very tough, but I think they're going to do a good job. Qué tipo tan ridículo. No, pero nos traen no, bueno, eso sí, agarrados. es que ya le mostramos la debilidad del gobierno y le cedimos todo, hasta el avión presidencial, que lo iba a utilizar para la pobreza y dárselo a las... Ahora ya es para la migración. Ahora es para la migración. Pero fíjate, imagínate, los dos grandes problemas que hay en México, el tema de la pobreza y el tema de la migración, los dos como opción es pagarlo con el avión. Con el avión. De haber sabido, mira. Hombre, pues de haber sabido, pues vendemos todos los aviones que hay en México y acabamos con el problema y nos vamos en carreta. No, es que de verdad, y fíjense, dice, if Mexico does a good job, si México hace un buen trabajo, no mucha gente llegará a nuestra frontera. Y si no llega a nuestra frontera, pues está bien, pero si llega más gente a nuestra frontera, entraremos a la fase 2. Una fase que va a ser muy tough, muy difícil, muy hard, muy dura. Dice, pero de todas maneras creo que México va a hacer una buena chamba, entonces estoy tranquilo con ello. Nunca, de una manera tan directa, un presidente de los Estados Unidos en tiempos modernos le había dicho a México exactamente el ABC de lo que tendría que hacer. Si esta bronca la hubiera asimilado presidente Peña Nieto con el idiota de Videgaray, no bueno, ya se lo hubieran acabado, ¿eh? Tendríamos manifestaciones en la calle. Hombre, pero ya se lo hubiera acabado. La izquierda se lo hubiera acabado. Y hoy todos los AMLovers se quedan así. No tienen la menor idea de lo que está pasando. Se tienen que callar, como ayer Dolores Padierna. Pero ¿sabes por qué? Porque no le entienden. Sí, no le entienden. Mira, Pedro, aquí hemos dicho la forma en que Marcelo Ebrard llegó a Washington. Si hubiera llegado con un plan como el que se está empleando en estos momentos, y aparte diciéndole a Estados Unidos que esto es un problema global, que no es de un solo país, que todos deben de poner de su parte, le hubiera sacado un presupuesto a los Estados Unidos, un presupuesto a Centroamérica y hubiera hecho esto una solución continental. Mancomunada. Que además encabezara a México. Imagínate nada más, lo mismo, pero bien revés. Acomodado
y bien presentado. En lugar de que nos empujen, nosotros estaríamos empujando. Estaríamos llevando el liderazgo. ¿Y saben qué eso qué significa? Que no hay en el gobierno mexicano. Yo entiendo que llegaron dicen allá en el norte, López Obrador llegó muy extraído, porque andaba extraviado, o sea, estaba extraviado y no sabía de los graves, bueno, lo vio como candidato, hombre, lo vio como candidato, se dio cuenta del problema migratorio, estuvo muchas veces en el sur, todos los que estuvimos en la contienda electoral, estuvimos en el sur, estuvimos viendo la problemática de la frontera y también estuvimos en el norte. Y nos dimos cuenta en el norte de lo que pasaba con esta creciente migración, en donde sí, debo de consignar, menos migrantes mexicanos que centroamericanos, pero finalmente eran un montón. Miren, si viene este proceso, vamos a pensar que no estamos hablando hoy, estamos hablando en un año, en la lana que nos vamos a tener que gastar para contener a más de 1 millón de personas. 1 millón de personas. Hagan ustedes una fiesta para 100 personas, ¿cuánto les cuesta? Nada más del darles jamoncito y queso y pan. Ahora, llévalo a 1.100.000. A ver. Pero aparte, los de la fiesta se van a quedar a dormir. Y ya no los vas a sacar de tu casa. Y si alguien se enferma, lo vas a tener que curar. Y ahí te voy. Y le vas a tener que dar chamba y todo eso, que dice el presidente que claro que hay chamba para todos. La Fiscalía General de la República anticipó que apelará la libertad por el delito de tráfico de personas dictada por un juez de control en Chiapas en favor del activista Irineo Mújica Arzate, al estimar que existen pruebas suficientes en su contra. También estudia el caso de Cristóbal Sánchez, liberado en la misma causa penal para proceder legalmente según convenga. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario de sesiones en el Senado del 18 al 21 de junio para, en primer término, ratificar el TIMEC. También se revisarán las leyes nacional de extinción de dominio, la federal de austeridad republicana y la general de responsabilidades administrativas. Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron la basificación de miles de maestros que trabajan como eventuales o por contrato, según sostiene Pedro Gómez, líder de la sección 7 de la Coordinadora en Chiapas, luego de salir de Palacio Nacional, en donde se realizó la tercera reunión privada entre el Ejecutivo y la cúpula magisterial. También se logró, dijo, la reinstalación de 500 profesores que en el sexenio pasado fueron cesados, pues porque no trabajaban y porque no se habían sometido a la evaluación docente. Esta que es punitiva. El plan para reintegrarlos comenzará a operar el próximo lunes, según informa. La siguiente reunión entre López Obrador y la coordinadora se agendó para el 26 de junio. Yo sigo viendo a una reforma educativa que habla de todo menos de educación y de estudiantes. Y de modelos educativos y de programas de estudio. No habla de nada de eso. Habla de plazas, de maestros, de exámenes punitivos y de puros acuerdos con la coordinadora y con el sindicato, pero con los muchachos, con la juventud mexicana, no veo una educación pública asertiva y ubicada en el siglo XXI. No la veo. No sé si la vea alguien del público que me lo diga. La Suprema Corte de Justicia autorizó al Instituto Federal de Telecomunicaciones restaurar los salarios que pagaba en 2018 a sus funcionarios de mando. Es decir, no se le aplicará el tope de 1.6 millones de pesos netos anuales que se autoasignó el presidente López Obrador. En breve dictará una sentencia similar a favor de otros que están muy interesados en ganar muy pues es que ya les queda muy poquito, que son los miembros del Instituto Nacional Electoral. Hay que recordar, Pedro, que la Suprema Corte todavía no define en su pleno este tema. No tiene tampoco una fecha. Lo que hace la Suprema Corte es dar como medidas cautelares, ¿no? Uh-huh. A quienes lo solicitaron tienen razón, se les sigue pagando hasta que la Suprema Corte no decide si es constitucional o inconstitucional esta medida adoptada por el presidente de la República. Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la SEDATU, denunció ante la Fiscalía General de la República que su firma fue falsificada en más contratos que hasta ahora desconocía y con los cuales presumiblemente se habrían desviado recursos de la llamada estafa maestra. Ahora todo el mundo se está lavando las manoplas, sí. Porque ahora resulta que mi firma no es mi firma y me la falsificaron. Puede ser, porque pues, el esquema de robo en la Sedesol de antes, hoy Secretaría del Bienestar, pues era parejo y había ahí un montón de administradores. Yo creo que el menos malo fue MID.
y la más perversa fue la doña Chayo, que fue, bueno, tremenda. Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República admitir y desahogar sin reservas las pruebas de descargo que ofreció Enrique González Tiburcio en el proceso que le iniciaron por falsedad de declaraciones relacionado justamente con la estafa maestra. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión definitiva. ¿Qué jalados son en el PRI, de veras? De César Horacio Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, lo sacan del PRI. Fíjense nada más, que a tiempo, ¿no? Después de que lleva, creo que ya se le olvidó por qué se fugó. Y aquí en el PRI apenas lo andan sacando. Esta es la imagen del PRI, ¿no? Creo que esta nota que estabas dando es la imagen del PRI. Un PRI extraviado que ya no significa absolutamente nada más que aquel pasado oscuro, vamos a llamarle, de nuestro país. Y César Duarte es el priista que, la verdad, los que no nos gustan las formas de hacer este partido, nos gustaría que hasta fuera presidente nacional del PRI para que terminara ya de hundirlo. Sí, miren, César Duarte fue líder de la fracción priista de la Cámara de Diputados. Sí. César Duarte fue vocero de las iniciativas del propio PRI. Y ahora Juana de Arco, o sea, Claudia Ruiz Massieu, está tratando de justificar, ahora sí, el enorme enojo que hay por César Duarte y todo lo que hizo en Chihuahua. Cínicos, desgraciados en el PRI, todos. Una juez federal desechó el amparo, digo todos los que están ahí en la jugada, no piensen, porque hay cuates que traen la camiseta del PRI todavía. ¿No? Pues ha de estar muy cuidada, ¿no? Porque habría que hablar con ellos. El problema es que ya como está muy desgastada, ya le están cambiando por el de Morena, así es que ojo, Aguas. Una juez federal desechó el amparo solicitado por Mario Marín, ex gobernador de Puebla, en contra de una orden de aprehensión por tortura a la periodista Lidia Cacho, luego de no ratificar la demanda. Este señor que estábamos aquí compartiendo su imagen, que parece una pieza de cerámica, este güey fue desde vendedor de chicles en semáforos hasta uno de los rateros más rateros que ha habido en Puebla, tal vez igualado con Rafael Moreno Valle. Pero, en fin, esto es lo que escogen en Puebla. Este era el clásico de tú eres el héroe de esta película, papá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Con Kamel Nasif. Y cuando le decía, te voy a mandar una botella. Unas botellitas preciosas. Qué cosa. No. Malditos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos aquí. Y vamos con más noticias para decirles que el gobierno federal puso a la venta las 2 aeronaves oficiales que utilizaba Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para viajes personales de placer con su familia a la playa. Vamos a la playa y agarraba un avión de Pemex y se iba a Ixtapa, a la casa que le regaló Alonso Ancira. No, pues así hasta yo. Oye, pero ¿por qué lo venden? O sea, ¿por qué no lo utilizan para un Petróleos Mexicanos que está en quiebra, que no tiene recursos? ¿Sabes para qué? ¿Para qué lo venden? Para que le aplaudan la chairada. O sea, exacto. Pero es mi misma idea. Hay corrupción, véndelo. Hay corrupción, destrúyelo. No, mejor. Hay corrupción para lo que se es. Inúndalo. ¿No? O sea, sí. Los compradores interesados, por si alguien se interesa en comprar el avión de Emilio Lozoya o los aviones, tienen hasta el 28 de junio para presentar propuestas. Otras 2 aeronaves también entraron en subasta. Se trata de aparatos igual mal utilizados por David Korenfeld, ¿se acuerdan aquel de la Comisión Nacional del Agua? Exdirector de Conagua, y Emilio Gamboa, ese que se iba a jugar golf con sus guantes blancos, con su cachucha y con toda esa exquisitez, con sus lentes oscuros de $400 y cosas de esas, ¿no? Tercera suspensión dictada por la Justicia Federal para impedir obras en el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Un tribunal federal de la Ciudad de México prohibió al gobierno ejecutar obras en la terminal mientras no se tengan todos los estudios de seguridad aérea. Además, ordenan mantener intactas las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, abandonadas desde hace prácticamente 5 meses. Aunque hay por ahí la leyenda urbana de que sigue habiendo trabajo y obra ahí en el nuevo aeropuerto de Texcoco, lo que querían, para las personas que nos acompañan por pantalla, lo que quería el gobierno de la Cuarta T era inundar la base de cimentación de lo que sería el edificio terminal
y dice un juez, no, lo que están tratando con esto es de destruir un activo que hasta este momento no tiene una justificación para ser destruido. Fíjate nada más. Oye, ¿cómo se habrá tomado esta decisión? Imagínate tú la reunión a las 10 de la noche, ¿no? Después de haber analizado todos los expedientes, ¿y quién habrá dado la idea, esta genial idea de ¿por qué no lo inundamos y ya no hay problema? Ya aseguramos al presidente que se construya Santa Lucía. Hacemos una alberca pública. Hacemos un parque aquí tipo Suiza y todos contentos. Y que vengan aquí a comer chicharrón todos los fines de semana. Pero fíjate que estamos perdiendo la idea del daño que se le hace al país. Inundar la base de inversión de una obra que llevaba el 38% de avance, con más de 150 mil millones invertidos y más de 150 mil millones comprometidos con instrumentos financieros, y aquí quieren poner una manguera, sacar agua e inundarlo todo. Están locos, y más locos los mexicanos que apoyan esta tontería que es histórica. La Secretaría de Energía deberá informar a un particular las dimensiones del terreno en donde se construirá la refinería de Dos Bocas en Tabasco, según resuelve el Pleno del INAI. El Banco de México multó a 18 instituciones financieras por incumplir regulaciones que buscan prevenir ciberataques, según informa Alejandro Díaz de León, gobernador del Instituto Central del Banjico. Destacó la solvencia del sistema bancario mexicano, sin embargo recomendó mantener una estrategia macroeconómica prudente. El gobernador del Banco de México dice que el nivel de endeudamiento de las familias equivale al 30% del PIB y que se ha mantenido estable en niveles razonables. ¿Y por qué no habla el gobernador del Banco de México de cómo creció la deuda en el sexenio pasado con respecto del anterior y cómo está creciendo en ritmos que está creciendo la deuda en este momento, en lo que llevamos de la administración del presidente López Obrador? BBVA hará una inversión de $3,000 millones en México a lo largo del sexenio, según informa el presidente, luego de reunirse con Carlos Torres Vila, presidente global de la institución bancaria. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, reiteró que entre el 2019 y el 24 el banco destinará 63,000 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura y la promoción de nuevas tecnologías. En los primeros 3 meses del año, la economía mexicana registró una contracción del 0.2% y un avance anual del 0.1%, lo que coloca a México entre las 4 peores economías del G20, según revelan estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Precisaron que los ajustes obedecen al deterioro de la confianza empresarial ante la incertidumbre política y las tensiones comerciales que se han generado en estos tiempos. ¿Y saben qué? Uno de los datos de mayor deterioro para la economía mexicana fue el anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Es por eso que se nos hace tan importante el que esto no se tome nada más de que, ya dijo el presidente que va en otro lado, ándale pues. No, hombre, como sociedad debimos de haber hablado mucho más. Ya le entregamos, por cierto, y es la segunda vez que lo anuncio, ya le entregamos al presidente de la República una constancia, una carta, en la que habla del sondeo que hicimos la semana pasada, en la que 113,000 personas de 133,000 quieren que el aeropuerto se acabe, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. A ver qué es lo que nos conten. Le pedimos una respuesta, a ver si nos pela, porque pues estamos hablando de mucha gente que está queriendo tener una respuesta del presidente de México. México bajó de la posición 12 a la 13 entre los mayores destinos de inversión extranjera directa, de acuerdo con el Informe Mundial de Inversiones 2019 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La UNCTAD detalló que México solamente captó 32,000 millones de dólares en los últimos 2 años, y se me hace muy ojona papaloma, yo creo que es menos, porque aquí hay pagos de algunas organizaciones que fueron compradas mexicanas por otros grupos internacionales, y eso no va a dar a México, ni va a dar al sector real, eso va a dar a los bolsillos de aquellos que tenían esos activos. Y son las consecuencias de haber desaparecido estos organismos de promoción internacional, de captación de inversión extranjera directa, y de que solamente aquellos capitales que ya están establecidos en nuestro país reinviertan sus ganancias. Es lo que se está pasando en este México. Pero no hay empresas nuevas. ArcelorMittal, ¿por qué le mete más lana a Lázaro Cárdenas?
Pues porque ya le había metido $1,000 millones de dólares. Ni modo que se vaya. Ni modo que se vaya y que tome esa lana y se la lleve. ¿O a quién se la vende? ¿Y quién la compra? Mira, hace 15 días estuve en León, en la zona esta del Bajío. Hay una preocupación importante de quienes viven en León, de que empresas automotrices, que es un clúster automotriz y un clúster aeroespacial, esta zona del Bajío, de que estas empresas ya no vean mucho futuro en este país. Pues, y hay preocupación por quienes trabajan en estas empresas. Lo lamento muchísimo y sigo pensando que el signo de inundar una obra de 150 mil millones de pesos y mandarla al fondo de un lago, como a algún idiota se le ocurrió el gobierno del presidente López Obrador, piensen que con eso le van a dar prestigio al país. Están locos. La UNTAD también reportó que los flujos de inversión extranjera directa mundiales continuaron en caída en el 2018, descendiendo 13% con respecto al año anterior. El peso mexicano cerró con una pérdida de 7 centavos, el tipo de cambio quedó en 19,19 según informa Banjico. La bolsa de valores clausuró con un alza de 0.2% lateral, el índice de precios y cotizaciones en 43,800 enteros. Jornada negativa en Wall Street, el Nasdaq baja 0.38%, Standard & Poor's baja 0.2% y el Dow Jones también para abajo 0.17%. Miren, si Joe Biden aplica un poquito aquí, arriba, lo que puede decir es que en este momento las políticas públicas del presidente Trump están tirando la economía norteamericana, la están tirando. Esta guerra comercial con China no tiene para dónde. Y estas inseguridades que está lanzando al mercado el señor Donald Trump, están cada vez afectando más a la economía estadounidense. El West Texas, el petróleo West Texas Intermediate cae $2.13, cotizando en $50.72. Hay amagos de asaltantes a bancos tanqueros allá en la zona del Pérsico, y esto está trayendo por consecuencia esta baja en el precio del petróleo. El crudo Brent del Mar del Norte sucumbe, $2.32, se vende en $59.97 el barril, su nivel más bajo desde el 28 de enero. La mezcla mexicana de petróleo se desploma también, $2.37, se oferta en $54.67 el barril de 159 litros, el nivel más bajo del precio del petróleo mexicano desde el pasado 11 de febrero. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son las dos empresas más grandes del país, pero también las más endeudadas en el mercado bursátil. En conjunto mantienen casi un cuarto de la deuda emitida de largo plazo de todo México. Ambas concentraron un monto de 297,730 millones de pesos, 23.9% del total en circulación de deuda en el mercado al cierre de mayo. En los primeros 5 meses del 2019, el secuestro en México aumenta 36,5% con respecto del mismo periodo del 2018, según reporta la organización Alto al Secuestro. Dice que en mayo el delito subió 23.9% a nivel nacional con respecto al mes de abril. Las entidades con más casos de secuestro están en Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Morelos. Isabel Miranda de Gualas, presidente de Alto al Secuestro, asegura que uno de los factores que han influido en el incremento de este hecho ilícito es el desmantelamiento de las unidades estatales antiplagio. Pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentar un plan integral en esta materia. También urgió al gobierno federal a nombrar al titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, órgano acéfalo, desde el mes de febrero. Oye, Pedro, causó mucha consternación en redes sociales un evento que tuvo Andrés Manuel con Claudia Sheinbaum, precisamente la tarde, en el día en que fue encontrado el cadáver de el señor Ronquillo, del joven Ronquillo, de este joven universitario, de Norberto. ¿Y por qué? Porque tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum calificaron lo que fue una crítica a la inacción del gobierno en el combate a la inseguridad y el secuestro en esta Ciudad de México como un ataque político, Pedro, como una forma de querer desestabilizar a su gobierno. El presidente de la República, me parece que de manera muy desafortunada, le hablaba a Claudia Sheinbaum en un evento en la Gustavo Amadero, y parecía un evento de campaña, no parecía... Es que todo lo que hace parece un evento de campaña. Pero aparte
con una sociedad realmente agraviada. Mira, escuchemos lo que le decía a Claudia Sheinbaum en este evento que tenía en la Gustavo Amadero. Mira, así hablaba. No está sola, no está sola. No. Quiero ver. Y pues le levantaba el brazo a Claudia no está Sheinbaum. sola, pues es la jefa de gobierno de la ciudad más poblada del país. Digo, ¿para qué necesita de eso? O sea, el presidente sigue en campaña, es un lamento. Sí, y es una pena porque algo que agravia tanto a la sociedad como es el delito, mira, tan solo que te roben tu teléfono celular en cualquier esquina de esta Ciudad de México ya es un hecho normal, ¿no? Ya es más, hasta ya lo tienes presupuestado que te van a robar tu celular. Pero el hecho de asesinatos, de secuestro, como dice Wallace, que se ha incrementado en México el 36.5% de los secuestros en nuestros, y en tan solo la Ciudad de México es una cifra bastante alta. No puede haber este tipo de eventos en donde Andrés Manuel le levanta la mano. Casi le dijo, como aquel clásico del sexenio pasado, cuando le dijo, no te preocupes, Chayo. Aquí pareciera que le dice, no te preocupes, Claudio. Exacto, igualito. En la misma forma. La misma historia y personajes similares. Sí. Personajes similares. Hablo de Rosario y hablo, por si no se entiende, hablo de Rosario y hablo de esta señora Claudia Sheinbaum. En Meoqui, en Chihuahua, determinaron 3 días de luto en memoria de Norberto Ronquillo, universitario asesinado en la capital de la República Mexicana luego de ser secuestrado el pasado 4 de junio. Ya hay un detenido, veremos de qué se trata este asunto. Por Dios, ¿de qué se trata este asunto? La Fonoteca Nacional presentó una grabación con la que podría ser la voz de Frida Kahlo. Sería el único registro sonoro de la pintora. Fue encontrado en el acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller Gálvez, un hombre que tenía un programa de televisión en el que se filosofaba y se hablaba de cultura. Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional, dijo que contrario a lo que su severo semblante pudiera sugerir, la voz de Frida Kahlo era indiscutiblemente muy bella y muy femenina. A ver, vamos a... abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes, y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Y con una conmovedora... Qué bonito, ¿no? Sí. Es una descripción que hace Frida Kahlo de Diego Rivera. De sus ojos saltones y aquel niño que encuerado, bueno, niño, mangos, un señor, que encuerado se veía como una rana posada en las patas de atrás. Un poema o una descripción que hacía Frida Kahlo de lo que siempre se ha presumido, ¿no? Un eterno amor, un inmenso amor que le tenía Frida a Diego. Aquí nada más me llama la atención, ¿no? Frida Kahlo ha tenido una imagen durante todo este tiempo de una persona que batalla mucho, ¿no? Una persona que tenía ideas sobre todo muy adelantadas a su tiempo, muy progresista, siempre este espíritu de izquierda, comunista, una voz tan preparada como la lee. Pareciera locutora, ¿no? De película de Pedro Infante, cuando salía ahí el paisaje, ¿no? Y aparecía por ahí. Choca, es lo que han dicho algunos especialistas, choca la figura de Frida Kahlo y una voz tan preparada, tan trabajada en materia de locución para que la tuviera de esa manera, ¿no? Sí, lo que Beto también nos está diciendo es que hay la versión de que Frida Kahlo era lesbiana. Sí. Y entonces su voz es por demás femenina. Muy femenina. Delicada. Además evoca con amor a un hombre. Sí. Entonces, y que además todos sabíamos del amor que había entre Frida y Diego, pero
pues Frida era multifacética en términos del amor. Y de hecho, el éxito que ha tenido actualmente la figura de Frida Kahlo es porque es muy plural, ¿no? Invita a la comunidad, por ejemplo, gay, lésbico gay, que la han tomado también como una bandera, también al lado de izquierda de este país, intelectual, un símbolo nacional, para que la voz que aparezca, la única voz que tenemos, muy bonita voz, muy artística la voz, y para hacer la de Frida Kahlo. ¿Será o no será? Pero también me llamó la atención. Sí es, porque el bachiller Gálvez, me tocó conocerlo, era un hombre muy culto y tenía un gran acervo cultural dentro de su patrimonio. Y estoy completamente seguro de que esa era la voz de ella. Ahora, me llama la atención que no haya más voces grabadas de Frida Kahlo, ¿no? Yo nunca me puse a pensarlo, dije, ¿habrá o no? Era lógico, era lógico, que porque además no fue hace mucho tiempo, ¿no? No. O sea, ya había pasado el cine de oro mexicano, la XCW estaba en un gran apogeo, o sea... Pero ella se mantuvo al margen. Muy margen. En fin. Bueno, seguimos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, declinó fijar una fecha límite para aumentar aranceles sobre bienes chinos por un valor de, aparte de los 300 mil millones de la vez pasada, otros 325 mil millones de dólares, dije pesos, dólares, ¿no? Estamos hablando de dólares. O sea, estamos hablando de 625 mil millones de dólares que estarían castigados por el gobierno del presidente Trump. Definió la relación con Pekín como buena pero irascible, después de que China se apartó de los compromisos para alcanzar un acuerdo. Hay y aguas, porque creo que el presidente Trump está cayendo en la trampa de la diplomacia china. La diplomacia china es de... ¿Ya saben? O sea, sí. Me quedo callado y te espero, Y aquí nos vemos, y cuando nos veamos a lo mejor tú no me vas a ver. Esa es la diplomacia china. Sí. Debido a las altas temperaturas que podrían rondar los 50 grados, autoridades de Hermosillo habilitaron 7 albergues a la población. David Mendoza, director de Bienestar Social Municipal, informó que quienes lo deseen podrán pasar las horas de calor más intenso en un lugar en donde se les dé agua y suero. Pues con que les pongan un aire con condición. O sea, un aire acondicionado, yo creo que ya con eso tendrán. Canales de baja presión, ingreso de humedad del Pacífico y Golfo, así como una onda tropical, las 2 se extenderán sobre el norte de la República Mexicana, parte del altiplano, provocarán potencial de chubascos con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre gran parte de suelo mexicano. Vamos a tener lluvias, hoy. Hoy ya empieza. Estoy absolutamente seguro. Con eso de que le dijeron a Claudia Sheinbaum que no está sola, ahora también Tlaloc la acompaña aquí en la capital de la República Mexicana. Hoy tenemos 12 grados centígrados, llegaremos a 23. En Guadalajara, el termómetro en Guadalajara estará marcando 27, arriba en este momento hay 15. En Monterrey el termómetro marcará 30, en este momento hay 21. En gran parte del territorio norteamericano prevalecerán cielos cubiertos con temperaturas que van de los, fíjense, en la frontera con México, 46 grados. A ver si no le encargan a Marcelo Ebrard que baje la temperatura. Y por lo pronto, en este momento hay 6 como mínima en la frontera de los Estados Unidos con Canadá. En Houston, el termómetro estará marcando 32 arriba, mucha humedad, casi el 100%, y una temperatura mínima de 21 grados centígrados.